El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan Bautista, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los discapacitados andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan Bautista, que salisteis a contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento, o que fuisteis a ver un hombre vestido de ornamentos. Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Él es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Estamos celebrando el tercer domingo de Adviento, tiempo que nos prepara para celebrar la Navidad. Por eso aún no ponemos los adornos de Navidad, porque seguimos en el buen ejercicio de prepararnos para celebrar la Navidad y de prepararnos espiritualmente. Esta preparación espiritual genera en nosotros la gran oportunidad de celebrar bien la fiesta de Navidad. Si nos preparamos bien, celebramos bien. Quien no se prepara bien, no celebra bien. Fíjense cómo las personas que van a contraer matrimonio, el novio le propone matrimonio un año antes, tienen un año para preparar la boda. Cuando los papás saben que su hija ya está de 14 años, comienzan a pensar en la fiesta de los 15. Significa que las celebraciones bien preparadas permiten que no improvisemos nada y que disfrutemos tanto la preparación como la celebración. La corona tiene ya 3 velas encendidas. La vela rosa en este domingo. Así como arde la corona, que arda también el corazón. Un deseo inmenso de celebrar Navidad, de celebrar el nacimiento de Jesús. El primer domingo de Adviento lo dedicamos a la preparación. El segundo domingo a la conversión. Y este tercer domingo
a la alegría o a la felicidad verdadera. Quisiera comenzar esta reflexión con una oración que no es mía, la encontré en un libro y me pareció hermosa, y es orar pidiendo la felicidad, pidiéndole a Dios la gracia de ser felices. Dice: Señor, hoy por tu gracia seré más feliz. Expulsaré de mi espíritu todo pensamiento triste. Me sentiré más alegre que nunca. No me lamentaré de nada. Hoy agradeceré la alegría y la felicidad que me regalas. Hoy trabajaré para ajustarme a la vida. Aceptaré el mundo como es y procuraré encajar en él. Si sucede algo que me desagrada, no me mortificaré ni me lamentaré. Agradeceré que haya sucedido, puesto que si sucedió, sucedió para algo. Porque así se pone a prueba mi voluntad de ser feliz. Hoy seré dueño de mis sentimientos, de mis nervios, de mis impulsos. Para triunfar, tendré dominio de mí mismo. Trabajaré alegremente, con entusiasmo y pasión. Haré de mi trabajo una diversión. Comprobaré que soy capaz de trabajar con alegría. Disfrutaré mis pequeños triunfos. No pensaré en los fracasos. Seré más amigable. No criticaré a nadie. Cambiaré la crítica por la posibilidad de reconocer en el otro las cosas buenas que posee. Señor, te pido en este día la gracia, el regalo, el don y la bendición de ser feliz. Amén. Bien, hermanos, pensando en esto, hace 9 días hicimos un retiro espiritual llamado El Arte de la Felicidad. La felicidad, en realidad, un arte del ser humano. Y quisiera inicialmente mencionar algunos personajes y las definiciones que ellos construyeron en el tiempo acerca de la felicidad. Primer personaje, don Aristóteles. Dice que la felicidad está relacionada intrínsecamente con la adquisición de la excelencia de la virtud. Digámoslo en palabras más sencillas: felicidad directamente emparentada con la virtud. Así que ustedes y yo, en la medida en que buscamos ser virtuosos, en esa misma medida buscamos ser ¿qué? Felices. ¿Qué es lo distinto a la virtud? El vicio. Una persona puede ser virtuosa o viciosa. Y por eso nos duele sobremanera cuando en casa hay un miembro de familia sumido en un vicio. Porque sabemos que a razón de estar atrapado por ese vicio,
se está negando la posibilidad de ser ¿qué? Feliz. Por eso nos duele. Seguramente cuando nosotros le hacemos el reclamo a un miembro de familia por su problema de adicción, por su enfermedad de un vicio, ellos seguramente nos responden: nada, no pasa nada, eso no tiene nada de malo. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cómo que no tiene nada de malo? O eres virtuoso o eres vicioso. Y si eres vicioso, te niegas la posibilidad de ser feliz. Segundo personaje, Don Platón. Dice que la felicidad consiste en parecerse a Dios. Eso es hermoso. Lo más que pueda por medio de la sabiduría. De esto hemos hablado en muchas ocasiones y hoy qué rico que lo volvamos a abordar. Nuestra tarea es parecernos a Dios. Padre, ¿cómo así? No es muy atrevido decir que me quiero parecer a Dios, de ninguna manera. Recuerda que tú fuiste creado por Él a su imagen. No es atrevido. Y todos los días, ojalá permitamos que Dios trabaje en nosotros para que nos parezcamos a Jesús, de tal manera que nos parezcamos en nuestra capacidad de amar, de comprender, de respetar, de perdonar, de servir, de colaborar, de ayudar a los demás. Hablemos de otro personaje, Séneca, el gran Séneca. Dice que él distingue la virtud del deleite, donde como fuente de la felicidad la virtud lo más excelso y eterno, el deleite lo más caduco y temporal. Vamos a decirlo en palabras nuestras. Séneca dice que hay una gran diferencia, hay una gran distancia entre la felicidad y el placer. Y sería muy penoso en clave humanista que tú confundieras el placer con la felicidad. Penoso, porque la felicidad justamente sucede para siempre. Es un movimiento interior y el placer es consecuencia de un movimiento externo y es demasiado ¿qué? Fugaz, volátil. Hoy sentimos una emoción y al instante esa emoción se diluye, se vuelve pasajera. Hablemos de otro personaje, cuarto, Epicuro. Epicúreo, ¿qué decía? Decía, este es bueno, muy bueno: la felicidad consiste en el dominio del miedo. ¿En el dominio de qué? ¿Del qué? Del miedo. Padre, yo quiero sacar todos los miedos de mi vida. No es posible. Inclusive el miedo ejerce en ocasiones una función positiva en el ser humano. Porque si usted teme despeñarse por un barranco y no se acerca hasta el límite, ese temor lo protege. O usted teme rayar su vehículo porque sabe que por ahí lo más probable es que no pase, ese temor lo protege. Pero entonces, ¿de qué se trata? No se trata de abolir los miedos, sino de tomar las riendas de aquellos miedos que nos hacen tanto daño. Porque una persona que se deja sumir en los miedos tampoco puede ser feliz. La misma palabra de Dios lo aconseja.
Donde hay miedo no hay amor verdadero, porque el miedo mata el amor auténtico. Así que es una tarea de todos los días tomar las riendas de nuestros miedos, enfrentar nuestros miedos para darle paso a la felicidad. Quinto personaje, Mahatma Gandhi, dice interesante: la felicidad se alcanza cuando lo que piensas, lo que dices y lo que sientes tiene una misma dirección. En palabras nuestras, la felicidad termina siendo consecuencia de la coherencia. Y trabajar duro para ser coherentes. En la medida en que usted piense, hable y haga en una misma dirección. Porque si pensamos, decimos y hacemos cosas completamente distintas en direcciones incluso opuestas, significa que estamos divididos por dentro, estamos fraccionados internamente, y solo por la gracia de estar unificados alcanzamos la felicidad. Un sexto personaje, Nelson Mandela. Dice Nelson Mandela: nada importa, digo que dice porque no dejan de decir, solo la felicidad compartida. ¿Solo la qué? Compartida. Ubuntu es, digamos que, una manera ética de proceder entre los africanos, y es que ellos todo el tiempo se están cooperativizando, todo el tiempo. En las tribus existe esa cooperativización constante para darle paso a esto de Ubuntu, que significa nada importa más que la felicidad compartida. Y cuenta Nelson Mandela que un norteamericano, un empresario, llegó al África, a una tribu, y se reúne con todos los niños africanos en el campo y pone un regalo en el tronco de un árbol y les dice: el primero que llegue por ese regalo, el regalo le pertenece. Y todos se tomaron de la mano y comenzaron a correr juntos hasta el tronco, y el norteamericano los regaña y les dice: ustedes no entendieron la instrucción, es el primero que llegue se queda con el regalo. Y un niño de la tribu le dice al norteamericano: es imposible que yo disfrute el regalo si el regalo no es para todos. Nada importa más que la felicidad compartida. No tiene ningún sentido que yo sea feliz solo. No tiene ningún sentido. Porque significa que la tarea es que juntos, en comunidad, alcancemos la verdadera y auténtica alegría. ¿Qué dice el Dalai Lama, su santidad el Dalai Lama, el líder espiritual del budismo? Que la felicidad es un arte y es consecuencia de un estado mental, que no es consecuencia de nada externo. El libro que acabamos de leer, que se llama El arte de la felicidad, se los propongo para que lo lean en esta Navidad. Cuenta esta pequeña anécdota. El Dalai Lama se encuentra con dos allegados. Uno de ellos le acaban de hacer un gran ascenso en la compañía donde trabaja, y como consecuencia
le subieron el salario. El otro con un cáncer terminal. Y el Dalai Lama le pregunta a aquel que le subieron el salario cómo se siente con su nuevo ascenso y con su nuevo salario. Y este hombre responde: al principio muy contento, pero después de unos días todo parece normal. Porque como se gana, se gasta. Y luego le pregunta al allegado que tiene cáncer terminal cómo se siente, y este le responde: no te imaginas la bendición tan grande que ha sido en mi vida esta enfermedad, porque he aprendido muchísimas cosas a partir de ella, porque me he acercado más a Dios, porque ahora soy más espiritual, porque ahora soy más solidario con el dolor humano, porque ahora soy más humilde y agradecido. Estado mental. Digámoslo en palabras más nuestras: la felicidad es una posición interior que tú decides frente a la ¿qué? Frente a la vida. Escuche esto, hermano. La felicidad es una posición interna que tú decides frente a la vida. ¿Por qué? Porque seguramente usted y yo conocemos demasiadas personas que tienen todo y más, y uno dice: esta persona con todo y más, ¿por qué es tan amargada? Y también conocemos personas que todo el día le están arañando a la vida las necesidades básicas, y uno las ve tan repletas, tan completas y tan felices. Significa entonces que lo que nos hace felices no es lo de afuera, sino nuestra posición como decisión frente a la vida. Hay personas que teniéndolo todo el santo día se quejan. Y hay personas que sin tener ni siquiera lo básico, todo el día agradecen. Posición como decisión frente a la vida. Luego hablemos de uno muy nuestro, el Papa Francisco, y él tiene 10 recomendaciones para la felicidad. Una dice: viva y deje. Ay, esa es muy buena. Esa es de pelos. Viva y deje vivir. Porque sucede que puede pasar que usted se dedica a vivir la vida de los demás y no vive la propia. Y se dedica a juzgar, a criticar, a cargar, a señalar, y no vive su vida. Oiga, que el Papa le manda a decir que viva y deje vivir. Es que a todos nos pasa. Y que usted tenga la libertad para moverse desde su conciencia y desde su manera de ver la realidad, sin tener que estar pensando en el qué dirán. Yo ya me zafé de ahí. Todo. Soltémonos. Vivamos y dejemos. Alabado sea Dios por eso. Carajo. Dice Francisco el Papa, segundo, darse a los demás. Ahí hay una felicidad muy grande. Todas las personas que todo el tiempo están en función de los demás son muy felices. El reconcentrado, el egoísta, el casasolo, el finca sin agua, el rancho aparte. Tercero, moverse con compasión. ¿Quién es más feliz, el que comprende o el que señala? El que comprende. Porque el que señala está señalando porque está declarando que el otro es su enemigo. El que comprende está declarando que el otro no es su rival.
jugar con los niños, dice el Papa, compartir en familia, ayudar a los jóvenes, cuidar la naturaleza, olvidar lo negativo. Eso es muy importante. Cuando usted tenga pensamientos nocivos, cámbielos por pensamientos positivos. Cuando tenga emociones nocivas, cámbielas por emociones positivas. No se quede pensando, masticando, rumiando pensamientos negativos o emociones negativas. Dice el Papa, respete la diferencia y busque la paz. Y usted puede estar pensando, el padre habló de Aristóteles, de Platón, de Séneca, de Gandhi, de Nelson Mandela, del Dalai Lama, del Papa, y no habló de Jesús. Pues termino esta reflexión diciéndoles lo que significa la felicidad para Jesús. Jesús dice, felices los que creen sin haber visto, felices los pobres en el espíritu, es decir, los que no se dejan exacerbar por los deseos y aprenden a reconocer que su única riqueza es Dios, porque el reino de Dios les pertenece. Felices los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Felices los que saben sufrir y hacen del sufrimiento una escuela y un aprendizaje, porque ellos serán consolados. Felices los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Alabado sea el Señor, bendito sea.